Siempre que me toca predicar, les digo, qué bendición estar en la casa del Señor, ¿verdad? Siempre comienzo de esa manera porque yo sé que es una bendición poder venir a este lugar, poder ver la luz del sol, poder tener el calorcito del sol que ya nos hacía falta, ¿verdad? Después de la temporada de frío. Y darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Siempre su misericordia no se aparta de nosotros. Yo quiero que usted me acompañe esta mañana, vamos a orar, a dedicar este momento al Señor. Y yo quiero que usted le diga, Padre, este día yo vengo dispuesto a aprender acerca de lo que tu palabra tiene para mí. Dispongo mi corazón, mi mente, mis pensamientos, para que todo aquello que tú quieras enseñarme hoy, Señor, tú lo dejes grabado en mi corazón. Gracias por este día, gracias porque estoy aquí, porque he podido venir a alabarte, porque he podido venir a darte a ti la honra y la gloria, y porque siempre, Señor, tú eres bueno. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. La semana pasada el hermano Emerson comenzó hablando acerca de las disciplinas espirituales que hemos estado viendo en los grupos pequeños que tenemos después de esta prédica. Y realmente cuando hablamos de disciplina, hablamos de algo que tenemos que hacer de manera constante, ¿sí? Algo que hacemos porque buscamos un objetivo, porque tenemos algo que perseguir. Ustedes cuando ven a un atleta, decimos que es un atleta que tiene una disciplina porque precisamente hace cosas constantemente. Cuando alguien dice, bueno, yo voy a ser un maratonista, empieza a correr todos los días y va incrementando el tiempo, va incrementando la distancia, va incrementando el esfuerzo que hace para poder llegar a la meta. Y nosotros como cristianos no nos debemos de quedar también atrás cuando hablamos de disciplina. Y dentro de las disciplinas espirituales hay una que nosotros le hemos dejado por un lado. Les digo, le hemos dejado por un lado porque la Biblia lo menciona, pero nosotros lo hemos dejado de hacer. Y el Señor realmente cuando estaba con sus discípulos, los fariseos le dijeron, Señor, nosotros ayunamos 2 veces por la semana. Nosotros estamos ante esa situación de disciplina de hacerlo 2 veces por semana, pero ¿tus discípulos qué? ¿Por qué ellos no ayunan? Y entonces el Señor les dijo, cuando nosotros estamos con el amado, no tenemos tiempo para ayunar. Pero cuando el amado ya no está, entonces ellos tendrán que ayunar. Y yo creo que ahora ya estamos en ese tiempo en que nosotros no estamos siguiendo a Jesús físicamente. A eso me refiero, no lo vayan a malinterpretar, sino que lo estamos siguiendo en espíritu y en verdad. Y es ahora el tiempo en que nosotros sí debemos ayunar. Ahora, yo les preguntaría, ¿con qué frecuencia ayunamos? ¿O para qué lo utilizamos? ¿Lo utilizamos cuando tenemos problemas, cuando estamos enfermos, cuando vemos dificultades en nuestra vida? Muchas veces lo utilizamos como una moneda de cambio y hacemos del ayuno como aquello de decir, bueno, yo voy a depositar esta monedita aquí al Señor para que me haga un milagro. Y utilizamos el ayuno como esa herramienta y muchas veces se nos ha hecho ver que el ayuno es eso, una herramienta para torcerle el brazo al Señor y que nos dé lo que nosotros queremos. Y la Biblia no dice eso, fíjense hermanos. Yo ahora que estuve leyendo acerca de las disciplinas espirituales, dije yo, bueno, realmente la palabra tiene razón. Y dejó características muy específicas de cómo debe ser un ayuno. Imagínense ustedes ayunar 3 días. Ya el estómago ya dejó de rugir por hambre, ¿verdad? Ya
Nuestro cuerpo empieza a temblar en la mañana cuando nos levantamos porque ya nos bajaron los niveles de azúcar en la sangre. Ya nosotros podemos decir de que nuestro cuerpo está al límite, pero algo cambia. Algo cambia cuando nosotros llegamos a ese límite. Y es de que le estamos diciendo a nuestro cuerpo, tú no gobiernas. Y sabe, cuando usted le dice eso a su cuerpo, tú no gobiernas, le está dando lugar a su espíritu. Porque su espíritu entonces sí le va a dar la fortaleza para seguir adelante. Sí le va a dar la fortaleza para hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Imagínense ustedes que la Biblia describe una y otra vez algunos personajes que ayunaron no solamente un día, no solamente 2 días. Por ejemplo, Moisés ayunó 40 días. Él se fue a la montaña a esperar, estar con el Señor y ayunó 40 días. ¿Por qué? Por recibir las tablas de los 10 mandamientos. Pero cuando bajó de ahí, algo había sucedido con Moisés. Dice que cuando él llegó al pueblo, su rostro resplandecía. Y saben, hermanos, a veces cuando nosotros ayunamos, nosotros vamos a cambiar nuestro rostro, vamos a cambiar la manera de hacer. Tenemos otro caso, el caso de Elías. Elías es otro de los profetas que también ayunó 40 días. Pero dice que cuando Elías ayunó 40 días, él pudo escuchar la voz de Dios. Y qué lindo sería que nosotros ahora pudiéramos decir, yo quiero escuchar la voz de Dios. Pero tenemos que doblegar nuestra carne, tenemos que quitar nuestra carne para que nuestro espíritu se pueda comunicar con el Señor. Otro ejemplo, tenemos el caso de Daniel. Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con los manjares y todo lo que el rey estaba poniendo delante de la mesa. Y él dijo, no, yo voy a ayunar de eso, yo no quiero eso. ¿Estaba aguantando hambre Daniel? No, pero estaba negándole a su carne los placeres de comer todos los manjares que le estaban poniendo en la mesa. ¿Y saben qué pasó con Daniel? Vino el ángel y le dijo, desde el primer día en que tú decidiste humillarte, tus palabras fueron oídas. No dice después de los 20 días que tú decidiste humillarte, fueron escuchadas tus palabras. Dice que fue desde el primer día. ¿Alguien más que nos enseñó a ayunar? El Señor Jesús. Él dice que fue al desierto a ayunar. Y estuvo ahí por 40 días. He hablado de 4 personajes, de 4 tipos de ayuno. Y en todos esos casos, todos tuvieron un encuentro con el Señor. Pero el ayuno no es una especie de negociación, como les decía hace un momento, como si dejar de comer fuera un tributo al Señor para que nos dé algo. A veces se nos dice, mire hermano, es que para que el Señor de veras lo escuche, usted tiene que ayunar. Hágalo por 3 días, o hágalo por 7 días, o hágalo por 21 días. Si ayunas lo suficiente, Dios te va a tener que dar lo que estás pidiendo. Y a veces erróneamente se nos ha enseñado eso, porque creemos que el ayuno es para forzar el brazo del Señor a que nos dé algo. Eso según la Biblia no solo está mal, sino que es exactamente lo que Dios condena. Dios no quiere que nosotros hagamos cosas para forzarlo a hacer algo, porque Él tiene planes de bien y no de mal.
Yo quiero que vayan al capítulo 58 de Isaías y vamos a ver los versos del 3 al 5. Isaías 58, versos del 3 al 5. Y fíjense lo que dicen los israelitas ahí en ese tiempo. ¿Por qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová? Fíjense ustedes cómo el Señor les reclama y les dice, miren, ustedes están haciendo esto y quieren que yo los oiga, que aflijan su alma, que estén tratando de hacer todo esto, pero ponen ayuno y sin embargo en el día de ayuno, ¿qué están haciendo? Peleando, discutiendo, oprimiendo, dice, a los trabajadores. ¿Qué más dice? Teniendo contiendas, debates, herir con el puño. ¿Ese es el ayuno que quiere el Señor? Que estemos con el estómago vacío, pero con toda nuestra ira cuando nosotros nos enojamos. Él les dice, el día que ustedes ayunan buscan su propio interés. Pero Dios les dice, ese no es el ayuno que yo escogí. No llames a eso el día agradable del Señor. Entonces quiere decir de que hay un ayuno que sí funciona. Quiere decir que hay uno que sí nos lleva a la presencia del Señor. Y la diferencia entre el ayuno que nosotros hacemos y el ayuno que Dios rechaza no tiene que ver con cuántos días nosotros dejemos de comer, no tiene que ver con todo lo que dejemos de hacer, sino tiene que ver con lo que pasa dentro de nosotros. ¿Con qué actitud estoy ayunando yo? ¿Con qué actitud estoy viniendo ante el Señor para presentar mi ayuno? Sigamos viendo ahí. Verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Consecuencias de que vamos a ayunar así. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será retaguardia. Respuestas del Señor a nuestro ayuno. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Amén. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento
y saciares al alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Yo creo que ahí podría terminar el mensaje, ¿verdad? Ven ustedes cómo, cambiando nuestra actitud de la manera de ayunar, podemos venir al Señor y clamar. ¿Y qué dice que va a pasar? El Señor dice que va a decir: heme aquí. ¿Y saben qué significa heme aquí? Significa: dime qué deseas, que yo lo voy a hacer. Pero el Señor quiere que nuestro ayuno sea que nosotros tengamos nuestro corazón dolido por las almas perdidas, dolido por aquellos que padecen hambre, dolido por aquellos que no tienen albergue, que no tienen cobijo, dolido por aquellos que están en necesidad. Que veamos la necesidad y suplamos esa necesidad, que estemos dispuestos a ayudar a aquel que lo necesita. Ese es el ayuno que el Señor nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, ustedes van a resplandecer como luz. La gente los va a empezar a ver diferentes, la gente los va a empezar a ver de manera que van a decir: Él tiene una luz. Donde ustedes pasen van a ser brillantes a la gente. Pero realmente, cuando nosotros ayunamos, tenemos que buscar la manera de hacerlo por agradar al Señor, porque nuestra carne sea la que menos gobierne nuestra vida y que sea nuestro espíritu el que vuelva a salir. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 6 y verso 16. Dice ahí: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Escuchamos eso? Dice claramente: tú cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu rostro, arréglate. Que no diga la gente: estás en ayuno, ¿verdad? Se te nota en la cara la tristeza y se te nota cómo estás de desvalido. No, no tenemos que mostrarle a la gente que nosotros estamos ayunando. Porque el Señor, que dice: en lo secreto. ¿Saben qué es en lo secreto? Es como decir: miren, métanse en una cripta donde no haya nada, donde no haya nadie, donde no haya celulares, donde no haya televisión, donde no haya distractores. Y ahí en lo secreto, ayune y póngase delante del Señor. Resultado de estar en secreto, dice que el Señor nos va a recompensar. ¿Dónde? En público.
Realmente el ayuno funciona en secreto porque opera en el espíritu y no en la carne. Cuando hacemos nosotros un ayuno en secreto, lo hacemos en el espíritu y no en la carne. Los fariseos, ellos se jactaban de decir, es que yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Saben? Lo único que estaban haciendo crecer no era su espíritu, era su ego. Era decir, yo sí puedo. Era decir, yo sí lo hago. Y el Señor no quiere egos. El Señor quiere humildad. El Señor quiere que usted venga con humildad ante Él, a decirle, Señor, aquí estoy. Yo no puedo, tú sí puedes. Que le entreguemos al Señor nuestras cargas de esa manera, reconociendo que nosotros solos no podemos hacer las cosas, pero que Él sí puede. Cuando nosotros doblegamos nuestra carne, esa carne que cuando estamos ansiosos nos dice, ve al refrigerador y ve a ver qué hay y come, ¿verdad? Porque nos pasa. Cuando padecemos ansiedad empezamos a ver qué comemos porque esa ansiedad nos provoca hambre. ¿Sabe, hermano? Cuando usted se sienta ansioso, que no le dé hambre de comer, que le dé hambre de buscar al Señor, que le dé hambre de estar en la presencia del Señor, que le dé hambre de que el Señor se comunique con su espíritu. Los 4 personajes de los que hablé al principio, todos tuvieron un encuentro con el Señor cuando ellos doblegaron su carne, porque su espíritu entonces se pudo comunicar con el Señor. Pero quiero que regresen ahí y vamos a ver qué pasó con Jesús cuando ayunó 40 días. Vamos al capítulo 4, de ahí mismo de Mateo. Y vamos a leer el verso 2. Y dice la palabra, Jesús había ido al desierto, había ido a ayunar, y dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Tuvo hambre. Dice la palabra que él, cuando Moisés se fue al desierto, tuvo hambre. Dice que ya a los 10 días tuvo hambre. Dice que después de 20 días tuvo hambre. No. Dice, después de 40 días tuvo hambre. Pero miren, hay algo importante que tenemos que notar ahí cuando leamos el verso 3. Y vino a él, ¿quién? El tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y muchas veces usamos ese texto, ¿verdad? Para mofarnos y cuando, mira, te voy a dar esto. No, es que no solo de pan vive el hombre y nos mofamos y decimos, sino de toda palabra que sale. Pero saben, el enemigo sabía que Jesús tenía hambre en su cuerpo. Pero a pesar de que Jesús tenía hambre y como venía saliendo de un ayuno, su espíritu estaba fortalecido, al extremo que pudo resistir la tentación de decir, está bien, voy a decirle a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Tenía la autoridad? La tenía. ¿Tenía el poder? Lo tenía. ¿Lo podía hacer? Sí lo podía hacer. Pero ¿quién era el que le estaba pidiendo que convirtiera las piedras en pan? ¿Era su espíritu? ¿Era su hambre? No era ninguno de ellos. Era el mismo diablo que lo quería hacer caer después de haber estado en ayuno.
Y sabe, hermano, después de que usted esté en ayuno, usted va a poder reconocer las acechanzas del enemigo. Usted va a poder reconocer cuando las cosas que están viniendo del Señor o están viniendo del enemigo. Y eso es lo que provoca el ayuno en nosotros, el poder discernir entre el bien y el mal. Realmente cuando Jesús se salió del ayuno, Él fue tentado por eso y lo tentó en su carne precisamente, sabiendo que Él necesitaba esto. Ahora, posiblemente algunos me digan, bueno, pero entonces la gente que no tiene de comer están ayunando y pueden tener la presencia del Señor. Son dos cosas diferentes. No lo confundamos. Porque una cosa es lo que usted dispone en su espíritu y otra cosa son las circunstancias que están pasando en la vida. Tenemos que tener ese cuidado. Realmente Dios rechaza un ayuno que no es dedicado a Él, en el que no le buscamos a Él. Realmente Dios no quiere que nosotros tengamos esa actitud que tuvieron los fariseos, de jactarse de que ellos podían ayunar 2 veces a la semana, de tener esas situaciones de creerse porque ellos lo hacían más. Hay un pasaje que muchos han hablado de él y es cuando Jesús vienen los discípulos y le dice, Señor, fíjate que aquí está este hombre endemoniado y nosotros no lo pudimos echar fuera. Y el Señor les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Pero saben, a veces lo comprendemos mal y creemos que vamos a orar y ayunar para poder hacer esto, para poder echar fuera un demonio. Pero no es así. Es que la oración y el ayuno tiene que ser un estilo de vida, una disciplina espiritual, para que cuando vengamos ante estas situaciones, nuestro espíritu esté fortalecido y pueda obrar los milagros que el Señor quiere que hagamos. Les decía al principio, un atleta se prepara para poder realizar una carrera. No dice, mañana hay una carrera y yo voy ahorita, ¿verdad? Se prepara. Preparémonos nosotros también para esas batallas. ¿Sabe? Usted no sabe cuándo se va a enfrentar a esas dificultades. Usted no sabe cuándo se va a enfrentar a un espíritu inmundo. Usted no sabe cuándo se va a enfrentar a un ataque del enemigo. Pero ojalá que cuando eso sea, su carne esté débil, pero su espíritu esté fuerte en el Señor. Que usted se encuentre tomado de la mano del Señor y pueda decirle al Señor, Señor, contigo somos más que vencedores. Contigo yo puedo ir a esa batalla, porque sé que tú me respaldas a mí en esto. Algo que tenemos que evitar es que nosotros, cuando nos encuentros debilitados, por ejemplo, está pasando una enfermedad y usted diga, yo voy a ayunar. No lo haga, hermano, porque solo va a dañar su cuerpo. Y eso no es lo que el Señor quiere. Nosotros somos templo del Espíritu y lo tenemos que cuidar. Él quiere que usted ayune por las actitudes correctas. Él quiere que usted ayune por las cosas correctas. Algunos están en una crisis emocional y dicen, yo voy a ayunar. Y solo crece más el problema emocional. Porque encima de que tienen el problema emocional, van a tener hambre. Y entonces no va a ser de bendición el ayuno. Tengámoslo en cuenta. Ese tipo de ayuno no es un ayuno de fe, ese es un autocastigo. Y el Señor no quiere que usted se esté castigando solo. El Señor quiere que usted sea
bendecido en todo. Yo quiero que usted le diga al Señor hoy, Señor, muéstrame cómo debo ayunar. Señor, enséñame la actitud correcta que debo de tener para poder ayunar. ¿Sabe, hermano? Hay otra disciplina que nosotros tenemos que tener antes de meternos a un ayuno. Y es la disciplina de confesarle al Señor nuestros pecados, de ponernos a cuentas con Él. De nada sirve que usted ayune si usted tiene algo contra su hermano. La palabra es clara cuando dice, si tú tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Y esa es una disciplina que tenemos que tener nosotros constantemente, poniéndola en práctica. ¿Sabe? A veces nos ofendemos por cosas insignificantes. A veces nos ofendemos solo porque un hermano entró y no me saludó. O porque alguien de repente alzó la voz porque hicimos algo que no estaba correcto y nos molestamos. O porque alguien vino y nos dijo, mire hermano, usted no sabe lo que está haciendo, mejor quítese de ahí. Y nos ofendemos. Limemos nuestras asperezas. Saben, hay un dicho popular que dice, los trapos sucios se lavan en casa. Lavémonos nosotros los unos a otros en el amor del Señor. Quitémonos nosotros nuestras ofensas para que nuestras oraciones no tengan estorbo, para que nuestro ayuno sea acepto al Señor, para que nuestro ayuno tenga la respuesta que nosotros queremos. Pero no lo podemos hacer si nosotros no practicamos el confesarnos nuestros pecados unos a otros. Otra disciplina que tenemos que tener es de que cuando usted ayune, entre en momentos de adoración al Señor. Que usted no entre solamente, Señor, yo estoy ayunando porque quiero esto. ¿Cuántas veces usted se ha dedicado de verdad a decirle al Señor, Señor, yo vengo a adorarte y alabarte por tu inmenso amor, por tu misericordia para mí, por todo lo que has hecho por mi vida, por todo lo que me has dado, porque aún la vida que yo tengo es un regalo del Señor? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Tenemos que tener la disciplina de adorar al Señor todos los días. No solamente ver lo negativo de lo que nos pasa en la vida. ¿Cuántas cosas el Señor nos da todos los días de bendición? Y nosotros las pasamos por alto. ¿Cuántas veces nosotros vemos la luz del sol? Vemos el color de las plantas. Vemos la sonrisa de mis hermanos. Y no le decimos al Señor, Señor, gracias, porque este hermano irradia alegría. Tenemos que cambiar nuestra actitud acerca de nuestra manera de adorar al Señor. Debemos darle gracias al Señor antes de decir, bueno, Señor, yo voy a ayunar para que mi carne sea menos de lo que es mi espíritu. Póngase de pie. Dígale al Señor, Señor,